Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Servimos a un Dios milagroso. ¿Qué significa eso? Que Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Él hizo milagros en el pasado, sigue haciéndolos en el presente y continuará haciendo milagros hasta que establezca su reino. Mi pregunta para ti al iniciar el estudio es esta: ¿qué es un milagro? ¿Qué objetivo cumple un milagro? Y la respuesta es la siguiente: un milagro transforma una situación conforme al orden de Dios. Hay un principio que podemos aprender de allí. Si no estás interesado en que el orden de Dios domine tu vida, no esperes un milagro. Con el fin de recibir un milagro, debemos entrar en acuerdo con Dios, entrar en acuerdo con sus propósitos, su tiempo y su orden. A todo lo que Dios quiera cumplir en este mundo es a lo que debemos someternos. Ese deseo de someternos al orden de Dios promoverá su actividad en nuestra vida. En otras palabras, traerá su unción sobre el creyente. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 9. Libro de Lucas, capítulo 9. En un momento, iniciaremos en el verso 37 y veremos que una sanidad ocurre, una sanidad milagrosa. Pero debes estar consciente de algo. Los discípulos fueron llamados a realizar este milagro, pero no pudieron. ¿Por qué? Bueno, recuerden lo que aprendimos la semana pasada. Ellos no estaban de acuerdo con Dios. Ellos no entendían su identidad. Ellos no percibían lo que aquel evento milagroso, llamado la transfiguración, buscaba revelarles. Y como no pudieron comprenderlo, tampoco pudieron utilizar el poder de Dios en sus vidas. Vayan conmigo a ese primer verso, verso 37 de Lucas capítulo 9, donde leemos: Pero aconteció al día siguiente. Esta frase del verso 37, aconteció al día siguiente, vincula lo que estaremos leyendo con lo que estudiamos la semana pasada. Una vez más. Pero aconteció al día siguiente, luego de descender de la montaña. ¿Quiénes descendieron? Yeshua y estos 3 discípulos. Vemos que Yeshua una vez más está con los discípulos cuando este evento sucede. Entonces, tras descender de la montaña, vemos que se presentó una gran multitud. Y dice que esta multitud le salió al encuentro, es decir, se reunieron con él. Llegaron donde estaba Yeshua, y noten lo que dice el verso 38. Y he aquí, un hombre de la multitud, ¿qué estaba haciendo? Estaba clamando. Ahora, este término clamar implica que el hombre tenía fuertes emociones, y él gritaba muy emocionalmente ante Yeshua, rogándole que lo ayudara. Hagamos una pausa un momento para resaltar que eso fue algo muy sabio. Con toda seguridad, te toparás con asuntos en tu vida que te producirán tristeza, dificultades, problemas, y lo más sabio que puedes hacer es clamar al Señor, buscar que Él se mueva en tu situación. Eso es lo que produce la fe, que una persona se vuelva a Dios buscando su ayuda, buscando su asistencia. Él te ama y Él ha demostrado de manera perfecta ese gran amor por ti. Mira de nuevo.
dice que este hombre clamaba diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Las palabras aquí son palabras muy intensas. Él dice esto con un gran deseo, motivado a lo que está atravesando. Vamos a ver que su hijo, y aprenderemos algo sobre su hijo, está sufriendo terriblemente. Y como es lógico, cualquier padre o madre no quiere ver sufrir a sus hijos. Por lo tanto, lo que aprendemos aquí es que la sabiduría nos lleva a orar al Mesías, clamando por su ayuda. Como ya te dije, Él te ama, Él puede hacerlo y producirá un cambio. Pero entiende que ese cambio, para que pueda concretarse, requiere que tú entres en acuerdo con Dios en cuanto a todo. Con frecuencia experimentamos dificultades, o nuestros seres queridos experimentan dificultades, con el propósito de ser influenciados y que se genere un cambio en nuestra vida para que entremos en acuerdo con Dios, nos comprometamos con Él y nuestras vidas reflejen ese compromiso. Por lo cual, antes de proseguir, debemos preguntarnos, ¿estoy realmente comprometido con Él? ¿Quiero ponerme de acuerdo con su propósito y hacerme partícipe en lo que es importante para Dios? ¿Es eso lo que me define? ¿Es así como me conduzco? ¿Son esos mis objetivos? Si no es así, comprende que tú necesitas cambiar. Las cosas no serán diferentes en tu vida hasta que tú cambies. Muchas veces, lo que atravesamos y lo que nos toca presenciar, el dolor, el sufrimiento, la angustia de otras personas, lo presenciamos con el fin de que eso produzca un cambio en nuestra vida. Mira de nuevo. Él estaba hablando y le dijo, te ruego que veas a mi hijo, porque, final del verso 38, porque el único engendrado, y la implicación es que él es mi único hijo, es mi unigénito. Verso 39. Ahora él explicará de qué se trata el problema. Vamos a notar algo de sabiduría dentro de esto. Cuando tienes un problema, comparte ese problema con el Señor. Descríbeselo, pero no le digas cómo resolverlo. Porque muchas veces el Mesías tiene una manera muy diferente para resolver tu problema que la que a ti se te pueda ocurrir. Por lo que si te enfocas en esta es la manera como se resuelve esto, de aquí es de donde viene mi ayuda, te enfocarás tanto en eso que Él querrá hacer algo más, pero te perderás la obra y el mover de Dios en esa situación. Verso 39. Leámoslo juntos. Y he aquí, un espíritu lo toma, y de pronto, él grita, este sería su hijo, él grita, y aquí hay un término para afligir u oprimir. Es un término que define algo que causa convulsiones. Y lo que ocurre es que este espíritu inmundo viene sobre su hijo y le causa gran tormento y sufrimiento. Y también dice que incluso con espuma, lo que se infiere es que bota espuma por la boca. Y con dificultad, o sea, es muy difícil que este espíritu inmundo se vaya. Y cuando lo hace, es también una situación de lo más incómoda cuando sale de él y es que lo deja golpeado. Es decir, que al dejarlo, lo golpea. Verso 40. A continuación, este padre añadirá un poco más de trasfondo a la historia, y esto es lo que veremos. Antes de acudir a Yeshua con este problema, de rogarle a Yeshua que actuara, que lo ayudara, ¿qué había hecho él? Leamos el verso. Dice aquí, yo le rogué a tus discípulos con el fin de que le echaran, es decir, que expulsaran a este espíritu inmundo. Pero noten, y ellos no pudieron. Bien, ¿por qué no pudieron? La razón es sencilla. Tenemos que regresar al pasaje anterior sobre la transfiguración, en el que Pedro
quien por cierto no habría actuado distinto a los demás discípulos. Me refiero a los que presenciaron la transfiguración, Juan y Jacobo. Y allí vemos algo. Ellos no lo entendieron. Ellos no comprendieron ni hablaron una palabra al respecto porque quedaron confundidos. Ellos no percibieron lo que Dios quería que aprendieran. ¿A qué me refiero? A que el Mesías es Dios. Y por lo tanto, la gloria de Dios salía de él. No es que él reflejara la gloria de Dios, él la refleja en su conducta, pero la mismísima gloria de Dios está dentro de él y emana de él gracias a su identidad. Ellos no lograron entender la verdadera identidad de Yeshua, de Jesús de Nazaret, como el Hijo unigénito de Dios, es decir, Dios con nosotros. Bien, avancemos al verso 41. Aquí tenemos la respuesta del Mesías. Y respondiendo Yeshua dijo, por el hecho de que sus discípulos fueron incapaces de resolver esto, él dijo, incrédula, y este término para incrédula quiere decir estar en contra de la fe. Eso es literalmente lo que significa. Ellos estaban en contra de la fe. ¿Y qué es la fe? La verdad de Dios. Ellos estaban en contra de la verdad de Dios. No entraron en acuerdo con la palabra de Dios, y tampoco eran una generación recta o íntegra, sino que los llama perversos. Aquí está la enseñanza. Si no nos ponemos de acuerdo con Dios, caminaremos en el sentido incorrecto. Vamos a ser desviados hacia un camino incorrecto, recorriendo la vida incorrectamente. Solamente cuando aceptamos la verdad de Dios, esa verdad obrará en nuestra vida para llevarnos al camino correcto, en la dirección correcta y con los propósitos correctos. Y cuando estamos en ese camino incorrecto, no tendremos acceso al poder ni experimentaremos la voluntad de Dios ni las bendiciones de Dios. No podremos asirnos del poder de Dios ni de su provisión para nosotros. Tenemos que estar en el camino correcto y la fe, es decir, estar de acuerdo con la verdad de Dios, eso es la fe, nos posiciona para que podamos recibir el orden de Dios en nuestra vida. Mire de nuevo, verso 41. Pero Yeshua respondiendo dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y los sufriré? Es decir, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Y notamos que continúa diciendo, final del verso 41, dice, tráeme aquí a tu hijo. Verso 42. Pero, mientras venía a él, es decir, mientras el padre estaba en el proceso de traer a su hijo ante Yeshua, ¿qué pasó? Dice, el demonio. Aquí tenemos un cambio en el término. Anteriormente se le había descrito como un espíritu, y veremos en un momento que es un espíritu inmundo, pero ahora hay un cambio en la terminología y se le llama demonio. Eso es literalmente lo que dice. ¿Y qué sabemos? Sabemos que existe una conexión entre los espíritus inmundos, los demonios, y el enemigo, Satanás. Y lo que descubriremos aquí es que a Satanás lo que le importa es una cosa. Satanás nunca está de acuerdo con Dios. Él es astuto, no es sabio como Dios, pero tiene más inteligencia y entendimiento del que tú y yo podemos tener. Pero aquí está el problema. Él nunca acepta lo que la sabiduría debe producir en la vida. En vez de usar lo que sabe con el fin de cumplir la voluntad de Dios, para que él pueda haber sido bendecido y participado en el plan de Dios, y de eso es de lo que se trata realmente la sabiduría. En vez de eso, él fue rebelde. Él jamás apoyó el plan de Dios, y todo lo que sale de su boca tiene el objetivo de engañarte. Solamente cuando te comprometes con la verdad, lo cual es el objetivo de la fe, es que podrás estar en la voluntad de Dios, cumpliendo su voluntad y recibiendo las promesas de Dios y los propósitos de Dios en tu vida. Vemos aquí entonces que,
Mientras el padre estaba trayendo a su hijo ante Yeshua, leemos que el demonio vino sobre él una vez más y empezó a afligirlo, oprimirlo. Algunas Biblias dicen que lo derribó, otras dirán que le causó sufrir convulsiones. ¿Y qué hizo Yeshua? Ahora vamos a ver un punto adicional. La semana pasada aprendimos con la transfiguración que la gloria de Dios, la divinidad de Dios, algo que también podemos identificar así, emanó de Yeshua. La transfiguración demostró su verdadera identidad como Dios con nosotros. Y como Él es Dios, Él tiene, oye bien, autoridad absoluta. He estado hablando sobre sabiduría, fe y entendimiento. Todo eso comienza cuando reconoces su autoridad sobre ti y su autoridad absoluta sobre todas las cosas. Eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a demostrar con cada una de nuestras palabras, al igual que con nuestras decisiones y acciones, que nosotros estamos bajo su autoridad. Eso es lo que produce la fe. Eso es lo que manifiesta a alguien que tiene un verdadero deseo de servir a Dios. Obediencia a su autoridad. Mira de nuevo lo que dice la Escritura, a mitad del verso 42. Pero Yeshua reprendió, y aquí lo tenemos, al espíritu inmundo. Creo que es muy importante que el término inmundo esté aquí. La primera vez que apareció solo decía espíritu, luego demonio, y ahora espíritu inmundo. ¿Por qué? Por esa condición de ser inmundo. Todo aquello que sea inmundo no será bendecido por Dios. Y lo que veremos aquí es que Dios usa su autoridad sobre ese espíritu inmundo, sobre ese demonio, para librar a este jovencito de ese demonio, con el fin de que el propósito de Dios pueda ser establecido en su vida. Por esto Dios hace milagros, y todo lo que Dios hace es milagroso, como veremos en breve. Pero concluyamos este punto. Yeshua reprendió al espíritu inmundo y sanó al jovencito, y se lo devolvió a su padre. ¿Qué vemos aquí? Vemos una restauración, pero hay un cambio. Este padre y su hijo estaban juntos, pero ahora este hijo ha sido sanado. ¿Y qué aprendemos? Que ha quedado restaurado al diseño original de Dios para su vida. El enemigo atacó, el enemigo produjo dolor, sufrimiento y tristeza. Pero por medio de la autoridad de la palabra del Mesías, ¿qué dice la Escritura? Que Él reprendió al espíritu inmundo. Eso demuestra su poder absoluto. Lo que tú y yo debemos hacer es reconocer ese poder, reconocer su autoridad y someternos a Él, de modo que podamos experimentar la restauración de Dios, lo cual significa una restauración de vuelta a su voluntad. Es en su voluntad donde un verdadero discípulo quiere habitar. Queremos que Dios obre en nuestra vida para que nos restaure para sus propósitos. En esto consiste la madurez, y por lo tanto, siguiendo la lectura, pasamos al verso 43. Y todos se asombraron. ¿Por qué se asombraron? Bueno, tu Biblia tal vez diga, por el grandioso poder, pero es literalmente el término del cual deriva la palabra majestad. Majestad proviene de la palabra griega mega, que significa grandioso o abundante. De lo que hablamos aquí es simplemente del abundante poder y la presencia de Dios en una situación. Y cuando eso ocurre, la majestad de Dios se manifiesta. Debemos ver algo. La majestad de Dios es vista mediante su restauración, cuando Él pone las cosas en orden. Vamos a hacer una pausa un momento para hacernos la siguiente pregunta. ¿Realmente queremos el orden de Dios en nuestra vida? ¿Es eso algo por lo que estás dispuesto a orar? Decirle, Dios, más que cualquier otra cosa, anhelo que tu orden gobierne mi vida. Quiero caminar en tu voluntad.
Quiero cumplir tus propósitos. Quiero demostrar tu rectitud. Que la gente pueda ver tu gloria y experimentar tu presencia en una situación. Producto de mi obediencia. Producto de mi fidelidad. Eso hemos sido llamados a hacer, pero el enemigo se opondrá. Escucha bien. ¿Qué hace el enemigo? Él te distrae. Su objetivo es apartarte y desviarte de la voluntad de Dios. Porque cuando logra sacarte de su voluntad, ¿qué ocurre? Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no tendrás acceso a su provisión. No podrás recibir su poder. No podrás ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y por lo tanto, en vez de experimentar la victoria y vencer los ataques del enemigo, el enemigo te derribará. ¿Y cuál es su objetivo? Bueno, lo vemos en la Escritura. Vemos que este jovencito estaba todo golpeado, sufría de convulsiones, fue arrojado al suelo y sufría grandemente. Y también leemos que el demonio salió con dificultad, es decir, que ese espíritu inmundo no quería salir del joven, porque le daba placer causarle daño. Esa es la naturaleza del enemigo. Entiéndelo. Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere bendecir. Y encontrarás su bendición en su voluntad. Dios se moverá en tu vida para restaurarte a su voluntad. Pero aquí está la clave. Tenemos que desearlo. Todo comienza cuando nosotros entramos en acuerdo con Dios, reconociendo que su camino es el mejor camino. Eso significa que debemos tomar nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, lo que nosotros pensamos que es nuestro destino. Tomamos todo eso y lo echamos a un lado. Lo clavamos a la cruz, diciendo, esto no es de Dios. Porque la Escritura nos enseña algo. Cuando uno hace lo que considera correcto en su propia opinión, eso constituye algo maligno en la opinión de Dios. Es solo cuando echo a un lado mi perspectiva y le digo a Dios, Señor, revélame tu perspectiva. Quiero conocer tu voluntad. Quiero conocer tu plan. Quiero saber tu propósito. Únicamente cuando ese es mi objetivo, es que experimentaré esa unción. Allí es cuando veré a Dios moviéndose en mi situación para que sus propósitos se hagan realidad en mi vida. Una vez más, leamos el verso 43. Todos se asombraron de la majestad de Dios. Y más adelante en el mismo verso dice, y todos se maravillaban o se admiraban de todo lo que Yeshua había hecho. Y le dijo a sus discípulos, y luego utiliza un término que significa algo como hundir abajo. Esto se refiere a las palabras que está por compartirles. Dice, dejen que estas palabras, este mensaje que les voy a compartir, dejen que se hunda, que penetre sus oídos. ¿Y qué es lo que les quiere decir? Porque el Hijo del Hombre será entregado, y el término aquí comunica que esto está por suceder, que Él está por ser entregado en manos de hombres. Bien, debemos ver que Él tiene autoridad. Él ha demostrado su poder por encima del mundo demoníaco. Y Él posee toda la majestad de Dios. ¿Pero qué es lo que hará? Él se va a someter. ¿Pero someterse a qué? A la voluntad de su Padre. Y sabemos a lo que se refiere cuando dice que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Está refiriéndose a ser arrestado y en última instancia a ser crucificado en la Pascua. Último verso, verso 45, dice, pero estos, es decir, estos hombres, sus discípulos, no lo entendieron. Ellos no comprendían estas palabras. Y les fueron cubiertas
Esto significa ocultas, literalmente es el término velo, tomar algo y cubrirlo con un velo para que no pueda ser visto. La voluntad de Dios no es ocultarle la verdad a su pueblo. Pero aquí está la lección para nosotros. Cuando yo no creo lo que Dios me ha mostrado, estos discípulos, estoy hablando de Pedro, Juan y Jacobo, fueron testigos de la transfiguración, pero no entendieron su significado. Por lo tanto, no pudieron entender y concebir los propósitos de Dios, que el Mesías fue enviado a este mundo a dar su vida como rescate por el pecado, como redención por el pecado. Entonces, ellos no entendieron estas palabras porque le fueron veladas, con el fin de que no las comprendiesen. Insisto, no está diciendo que la voluntad de Dios es que no lo entiendan. No, esa no es la implicación. La voluntad de Dios dictamina que cuando rechazamos su verdad, eso hará que nos sean ocultos sus planes, sus propósitos y lo que Él nos quiere revelar. Si somos, por ejemplo, como Faraón, y Dios nos convence de algo y lo vemos, pero no respondemos obedientemente, no entramos en acuerdo con Dios, no vamos a entender las otras cosas que Dios quiere que sepamos. Y dice que les fueron veladas con el fin de que no las entendieran. ¿Y qué experimentaron? Dice que tuvieron miedo. Ellos sintieron temor, tenían miedo de preguntarle en cuanto a estas palabras. Y aquí vemos algo profético. Una y otra vez en los profetas vemos que se habló de un siervo sufriente, un Mesías que vendría a sufrir e incluso a morir. Pero aunque la Biblia es clara al respecto, seguimos viendo hoy por hoy que hay quienes rechazan la verdad de Dios y no pueden percibir que Yeshua fue ese siervo sufriente, que el Mesías cumple dos obras diferentes. Él vino por primera vez como el hijo de José, como ese siervo sufriente, que entregó su vida para nuestra redención. Pero Él volverá como el hijo de David, ese rey conquistador. David tuvo un reino, y el Mesías regresará para establecer ese reino. Solamente cuando entras en acuerdo con Dios, cuando te comprometes con sus planes y propósitos, tendrás la perspectiva que te permitirá conducirte adecuadamente, en la medida que el tiempo del reino se acerca, de modo que estés listo para los últimos días. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.